Dejo por aquí el reverendo pastor, aleluya, Payano, el pues con nosotros. Dios te bendiga y te use, pastor, hacia adelante. Aleluya, hermoso es el Señor. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Buenos días. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a la audiencia de este su programa Clínico del Alma, Sanidad para las Naciones. Dios bendiga a nuestra hermana pastora Milady, a ella y los tuyos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios bendiga a nuestra hermana Zuleika, nuestra hermana Dolores. Amén. A todas las que están a su alrededor, que la paz del Señor sea con ustedes. De este lado les saluda a su hermano pastor Pedro Payano, siervo de Jesucristo. Gracias al Señor por la oportunidad y luego a ustedes que me la hacen posible. Estamos en esta mañana próximo ya al mediodía con un tema: perseverancia. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos ser perseverantes hasta el fin. Esa es la idea central de nuestro gozo en el Evangelio, de nuestra predicación en este camino. Vamos a hacer la introducción en la epístola de Santiago, capítulo 1, del verso 12. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Gracias al Señor por su palabra. Queremos dejar el mismo tema que abarca nuestra programación semanal, que habla sobre la perseverancia. El subtítulo que le ponemos es Persevera hasta el fin. Clínica del Alma, Sanidad para las Naciones. La epístola del apóstol Santiago, escrito a mediados del siglo I después de Cristo, aproximadamente entre el 44 y el 50 después de Cristo, fue una de las primeras epístolas que salieron escritas al aire, como decimos. Se considera una de las primeras epístolas del Nuevo Testamento, hermanos, hermanas, escrita por Santiago el Justo. ¿Quién era Santiago? Este hombre llamado Santiago era conocido porque tenía un espíritu de paciencia y de perseverancia. Pero queremos hacer notorio que este Santiago no pertenecía al grupo original de los 12 apóstoles. Era identificado como el hermano del Señor y no pertenecía al grupo de los 12 que Cristo había elegido al inicio de su ministerio. En aquel tiempo, en la iglesia habían 3 hombres con el mismo nombre, Santiago. Estaba Santiago el mayor, que era el hijo de Zebedeo, Santiago el menor, que era el hijo de Alfeo, y Santiago el justo, el hermano de Jesús, el cual es el autor de la epístola. El propósito de nuestro texto que hemos leído, versículo 12 del capítulo 1, es dar un
espíritu de resiliencia para soportar el momento de cada vida, de cada creyente. Todo el que está en el camino del Señor puede tener la claridad de que en un momento de su vida va a ser procesado. El mismo Jesús, en el momento de su ministerio, al inicio de su ministerio, cuando duró 40 días en la presencia del Padre, tuvo que presentar una resistencia, porque vino el tentador a él y quiso presentarle algo para hacerle caer del ministerio. Queremos hacer notorio que hay una gran diferencia entre la prueba y la tentación, hermanos. La prueba, el propósito de la prueba es fortalecerte, purificarte y producir paciencia o una firmeza de carácter a través de la prueba. Porque cuando eres probado es cuando te haces fuerte en Dios. Podemos ver el proceso que lleva el que trabaja los materiales finos, entiéndase el oro, las piedras preciosas. Tienen que llevar un proceso de purificación, un proceso para que pueda sacar al final un resultado positivo. Pero ¿cómo el oro llega a su final? No es humano, pero tiene una perseverancia. El origen de la prueba puede ser permitido por Dios. ¿Por qué Dios nos permite muchas veces que seamos probados? Porque Él quiere saber si nosotros verdaderamente pertenecemos al grupo que Él está esperando para el final de los tiempos, para crecimiento espiritual. Que el creyente alcance el grado de la perfección y de la santidad. Y tenemos el otro punto, la tentación. El propósito de la tentación es incitar al pecado, pero ojo, Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Pero bajo la voluntad permisiva, Él permite muchas veces que nosotros seamos tentados. El que tienta es el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Bajo la voluntad permisiva, el Señor le da el paso. Y es cuando entonces nosotros podemos demostrar si verdaderamente tenemos la perseverancia que realmente el Señor demanda de usted y de mí. Cristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Así usted y yo, en diferentes ámbitos de nuestra vida, podemos ser tentados en diferentes maneras, pero no debemos ceder a la tentación. Por medio de las pruebas que tú atraviesas, Dios te purifica, hermano. Debemos alcanzar un grado de purificación a través de las pruebas que nosotros experimentamos en nuestro diario vivir. El creyente está puesto en el camino para demostrar si verdaderamente pertenecemos a los que van para el reino de los cielos. Hay diferentes formas de ser probado. Y quizás tú te preguntas en un momento de tu vida, pero ¿por qué tengo que ser probado? ¿Qué he hecho yo para que pueda atravesar por este fuego de pruebas? Realmente la prueba no es símbolo de que tú hayas hecho algo para merecerla. Por demás tenemos testimonio en las Escrituras de que hombres y mujeres han sido probados sin la necesidad de haber cometido falta delante del Creador. La historia de Job es una de las historias más espléndidas, más bonita y al mismo tiempo más dolorosa que pudiéramos leer.
Job, dice las Escrituras, que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, había un personaje que envidiaba la paciencia de Job. Este hombre, este personaje es el enemigo de la humanidad, Satanás, que el Señor lo reprenda. Dios, cuando tú eres fiel al Señor, Dios se siente conforme contigo y Dios puede dar testimonio de ti. Esta era la expresión que Dios hacía del siervo llamado Job. Pero como bien sabemos, hermano y hermana, el enemigo de la justicia, que siempre está preparado para hacer caer al hombre, a la mujer que ha sido llamado por Dios, siempre usa los medios posibles para hacernos caer de la gracia. En esta ocasión, bajo la voluntad permisiva del Señor, pudo agarrar todo lo que tenía Job en sus manos. Lo primero que hizo fue quitarle la vida a sus hijos, 10 hijos que tenía este hombre de Dios. Yo no sé por el momento que tú has atravesado o estás atravesando, no necesariamente por el sedazo que tú estás pasando, es quizás porque tú hayas pecado contra Dios. No. Esta prueba por la cual tú atraviesas es buscando la firmeza realmente de que podemos serle fiel al Señor. No necesariamente habrás pecado contra el Señor, no necesariamente te habrás rebelado contra Él para que seas procesado. Y este hombre llamado Job pasó por el mal momento de toda la vida de un ser humano. Aún hasta la salud le fue arrebatada a este hombre. Cuando Satanás vio que le había quitado todo lo material, le había quitado a sus hijos, todas las riquezas que este hombre poseía, y aún así este hombre llamado Job seguía siendo fiel, tenía una perseverancia en el Señor. Y eso causaba molestia a nuestro enemigo. Aún fue a la presencia del Señor y siguió acusando al hombre llamado Job. Y quiso acusarlo de una manera tan vil que le decía: todo lo que tú puedas darle a tu siervo, todas las bendiciones, es por qué, por interés. Por eso es que te sirven. Pero toca su vida a ver si no te blasfema. Pero cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú tienes una perseverancia en tu fe en el Señor, Dios sabe lo que tiene. Y Dios le permitió a Satanás que tocara aún la salud de él, pero no podía tocar su vida, su alma. A veces eres procesado. A veces atraviesas más allá del desierto. Y llega el momento en tu vida cuando quieres tirar la toalla. Déjame decirte que aún Dios está de tu lado. Cuando tú atraviesas, como habla la historia de este hombre que caminaba por las playas, la arena, y él caminaba alrededor de la playa y él veía 4 huellas en la arena, y él iba conforme porque él entendía que el Señor estaba de su parte. Y seguía avanzando en el caminar de la vida y seguía caminando, y él miraba a su alrededor y él veía 4 huellas en la arena. Llegó un momento cuando los vientos, la tempestad, la ola comenzó a azotar la vida de este hombre alrededor de su vida en la playa. Y de repente él se detiene porque está siendo azotado, está siendo procesado. Y de repente él ve solamente 2 huellas en la arena. Y él, asustado, comienza a llorar y comienza a gemir.
y le dice: Señor, pero en el momento que está todo bien, en el momento que estoy siendo bendecido, que estoy viendo tu gloria, veo las huellas tuyas al junto de las mías, Señor. Pero ha llegado el momento de la dificultad a mi vida. ¿Cuántas veces ha llegado el proceso a tu vida, hermana que me escucha? ¿Cuántas veces ha llegado el momento difícil y piensas que Dios te ha dejado? Y este hombre inmediatamente está asustado en el momento, en el haber de su vida, porque está siendo procesado, está siendo probado y está siendo tentado. Todos se han levantado contra él. Muchas veces aún los de tu casa se levantarán contra ti. A veces nosotros esperamos que los de la casa sean nuestro apoyo y son los primeros que dan la espalda. Está la palabra ahí. Job tenía una esposa, una ayuda idónea alrededor de él, al lado de su ministerio. Pero en el momento de la dificultad, fue la primera que soltó la toalla y le dijo: aún eres fiel a tu Dios, maldícelo y muérete. Pero cuando tú perseveras en el caminar de tu vida, cuando tú eres fiel, aún a costa de tu propia vida, decimos como dijo este hombre llamado Job: como suelen hablar las personas sin el entendimiento, has hablado. ¿Acaso solamente recibiremos lo bueno de parte de Dios y lo malo no lo recibiremos? Pero aún así no pecó Job contra Dios, dice la Escritura. Y como dice este hombre de la historia, el hombre caminando en la playa, y el hombre se aflige porque vienen los problemas, vienen las dificultades, empieza la prueba, la tentación, y él mira a su alrededor y solamente ve dos huellas y empieza a clamarle al Señor: Señor, ¿por qué me has dejado? Señor, solamente estoy viendo dos huellas en la arena. En este momento el Señor le responde como te responde a ti, querido hermano que me escuchas. Mi hijo, si tú ves dos huellas en la arena, no son tus huellas, son las mías, porque yo te llevo en mis brazos. Oh, bendito sea tu nombre. Las huellas que tú estás viendo en el caminar de tu vida no son tus huellas, hermana que me escucha, hermano que me escucha. Son las huellas de Cristo, porque Él te lleva en sus brazos. Por eso Él quiere que nosotros perseveremos hasta el fin. Porque cuando el momento, el turbión se presenta en nuestras vidas, las dificultades, las pruebas, las tentaciones, Él te lleva en sus manos. El Señor demanda perseverancia de nosotros hasta el fin. Más en estos tiempos, cuando los tiempos de Noé han regresado, hermano que me escucha, esta generación perversa, esta generación que no teme al Dios de los cielos, es cuando tu Dios demanda perseverancia en tu camino. El hombre llamado Santiago, el hermano de Jesús, era uno de los primeros que no creía el mensaje durante el ministerio profético de Jesucristo. Tuvo que haber pasado algo para que él pudiera creer. Y según cuenta la historia bíblica y cuenta la historia secular, él pudo creerle al Señor después de la resurrección. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Jesús esperaba que sus familias creyeran en él, le dieran el apoyo, y eran los primeros que negaban la veracidad del ministerio profético de Cristo. Muchas veces tú esperas el apoyo del que está a tu lado. Hay ocasiones que tú esperas que aquella que duerme junto a ti sea quien te apoye, y es la primera que te da la espalda. Pero Dios no nos dejará solo.
Aunque mi padre y mi madre nos dejaren, con todo el Señor nos guardará y Él nos dará el apoyo. A partir de ese momento, cuando Santiago, el justo, tiene un encuentro con Cristo, su vida es transformada y su vida es convertida en una vida de perseverancia. Vamos a ser como Santiago, obediente hasta el final. Vamos a ser como Job, perseverante, aún en medio de las pruebas y las dificultades. Quizás los de tu casa se levantaron. Posiblemente tienes un proceso con el vecino. A lo mejor te han sacado del trabajo donde estabas. No lo mires a ellos. Mira al enemigo. Porque estamos siendo probados muchas veces para que Dios pueda saber que nosotros somos fieles hasta el final. Este es el tiempo, iglesia, cuando el Señor demanda perseverancia de nuestro lado. Este es el tiempo cuando la iglesia pronto será reunida con su Salvador. Debemos perseverar hasta el fin. No importa el proceso, no importa la dificultad. El Señor está de nuestro lado. Vamos a ser como Santiago. Vamos a ser como Job. Pero vamos a ser como Cristo, que nunca pecó. El enemigo le puso todas las trabas habidas en la vida, pero Cristo siempre fue perseverante, aún a costa de su propia vida. Hermana, hermano, el Señor está de tu lado. Aunque seas pasado por el sedazo, aunque atravieses más allá del desierto, Él está de tu parte. Sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Sé fiel hasta el final y seremos un testimonio vivo de que verdaderamente Cristo transforma. Recuerdo en el año 2015, cuando había nacido mi pequeña hija Angélica, a días de haber nacido aquella pequeñita que el Señor nos dejó, nos permitió tener gracias a Él, por su misericordia. De repente caí enfermo, hermanos, hermanas. No sabía realmente cuál era el problema. Mi esposa, una mujer esforzada, una ayuda idónea que Dios me ha dado. Le damos la gloria al Señor. Una mujer recién operada, hermano, con una bebé en brazos. De repente, caigo yo en el hospital, no sabíamos lo que tenía. Y pasó un día, 2 días, hasta 4 días, hermano, en el hospital sin haber despertado. Pero la iglesia comenzó a orar. La pastora comenzó a llorar porque yo estaba grave de muerte. Cuando llevaba el 5.º día en el hospital, comienzo a despertar. Me introdujeron todos los aparatos sabidos en aquel hospital y los médicos aún no sabían lo que pasaba. Después de 7 días en aquel hospital, hermano, despierto en la sala y empiezo yo a pelear con mi Señor, empiezo a discutir con el Señor. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Mira a mi esposa donde está operada con una niña en brazos y yo aquí. Y yo peleaba con el Señor y yo le reclamaba al Señor, hermano. El momento que estaba pasando era un momento difícil, pero yo lloraba y yo le reclamaba al Señor. Y de repente, hermanos, se abre la puerta de la habitación en la que estaba y entra un joven
de la iglesia adventista, hermanos, escuchen esto. Cuando Dios quiere mostrarte su gloria, aún las piedras Él las usa para bendecirte. Y ese joven me dice, yo no te conozco y tú no me conoces. Pero Jesús te dice que esto no será para muerte, sino para que tú veas la gloria de Dios. Y se retira. Hermanos, en ese momento comencé a llorar y empecé a gemir y a decirle, Señor, perdóname, porque verdaderamente no sabía lo que hacía. Empecé a llorar ante la presencia del Señor y le decía, gracias, Señor, porque tú no me has dejado. Inmediatamente le hablé a mi hermana que estaba allá y le dije, dile a mi esposa que me envíe la palabra, la Biblia, porque quiero leer, quiero hablar con el Señor. Y mi esposa inmediatamente me envía la Biblia. Pero ellos están haciendo, los médicos están haciendo todos los estudios, todas las pruebas, y aún no tienen el diagnóstico que podían decir qué era lo que estaba pasando. 7 días, 8 días, 9 días en aquel lugar. Los especialistas están buscando, me ponen todos los aparatos, me inyectan de todas las formas y aún no tienen el diagnóstico. Pero ya yo sabía realmente por qué había ido a aquel lugar. Dios me había llevado allí por un propósito, hermanos. Y yo leía y abrí la Biblia en Mateo 24. En aquel momento se abre la sala donde estaba y llega el especialista. Y él se queda mirándome mientras yo estoy leyendo las escrituras. Y él se acerca y me pregunta, hijo mío, ¿tú puedes entender lo que tú estás leyendo? Y yo le dije, claro que sí, Señor. Pero este especialista médico aún no podía creer lo que yo le estaba diciendo. Y él se acerca a mí y toma la Biblia en su mano y me señala y me dice, ven, léeme aquí. Y el texto, hermanos, hermanas, que este hombre quería que yo le leyera estaba en Mateo 24. Y el texto decía, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mateo 24:5. Y cuando el Señor, el especialista médico, vio que yo leí, pude leerle la lectura. Entonces él me dijo con estas palabras, y cito, verdaderamente tú eres un milagro de Dios. Shakatalabashoma. Shamay Kiaman Sokeba. Verdaderamente tú eres un milagro de Dios, porque lo que te ha pasado a ti, decía él, era para que te murieras o tu cerebro se explotara. Porque según el especialista médico, a mí me había dado una meningitis cerebral. Según los médicos, el adulto que recibe esta enfermedad, meningitis cerebral, o muere o se le funde el cerebro. Pero hermanos, no podía suceder ninguna de estas dos opciones. Es porque Dios me dijo que había llegado allí para que yo pudiera ver su gloria. Bendito sea Dios. Yo no sé por el momento que tú has atravesado en tu vida, quizás de salud, de problema. En el momento que tú estás pasando es para que veas la gloria de Dios. Y pasaron los días. Y cuando llegó el último día, 14 días, hermanos, me llevaron. Se supone que yo debía estar listo para que me despacharan. Y me movieron a otra sala, hermano. Ya ellos sabían que era una meningitis cerebral, decían ellos, que tenía mi cabeza. Y cuando me trasladan, se supone que debían entrar
al área para darme el alta porque ya tenían la solución. Pero en ese momento me llevaron a una sala donde habían llevado a un hombre desahuciado de otro hospital. Y ese hombre estaba frente a mi cama, donde estábamos frente a frente. Y su esposa hablaba con él y lloraba. Y le decía, te traigo a tus hijos para que se despidan, porque verdaderamente ya él iba para morir. Hermanos, en ese momento entendí por qué Dios me había llevado a aquel lugar. Había un alma que salvar en aquel momento, hermano, y por qué Dios usó este método, solamente el Señor lo sabe. Y el hombre le dijo a su esposa, sí, tráeme a mis hijos para despedirme. Y ella salió de la sala. Inmediatamente aproveché el momento y me le acerqué al hombre y le dije, hermano, el momento que tú estás pasando, Dios me ha enviado donde ti. ¿Quieres aceptar a Jesucristo en este momento? Y él me dijo, sí, yo quiero a Cristo. Bendito sea su nombre. En ese momento hicimos la oración de la confesión de fe. Y este hombre, en ese momento ese hombre aceptó a Jesucristo, hermano. Y firmaron mi papel de alta y yo me fui. En ese momento, no sé si el mismo día, tal vez en la tarde, ese hombre partió, pero ese hombre partió con el Señor. Pasaron los días y luego yo me encontré casualmente con la esposa de este señor y le pregunté, ¿y tu esposo? Y ella bajó la cabeza y me dijo, ay, varón, mi esposo se murió. Pero yo le di una palabra de aliento y de esperanza y le dije, mujer, no tengas temor. Él se fue con Cristo. Y si quieres volver a verlo, tú también haz como él y ven al Señor. Con estas palabras estamos terminando. Dios utiliza el momento más crucial de tu vida para manifestar su gloria. Dios me llevó a aquel centro hospitalario para salvar una vida que posiblemente se hubiese perdido si no hubiésemos estado allí. El momento difícil en mi vida, Dios me dijo, esto será para que tú veas la gloria de Dios. Hermano, hermana, no desesperes al momento que estás pasando. Dios está de tu lado. Y como el hombre que estaba allí en la arena, si solamente estás viendo dos huellas, recuerda que no son tus huellas. Estás viendo las huellas de Cristo. Él está a tu lado. Persevera hasta el fin y verás la gloria de Dios. Hasta aquí vamos a dejarlo. Señor Jesús, hemos hablado tu palabra. Según tú lo has entregado, así la hemos entregado, amado. Estas palabras, Dios, tú sabes a quién se las has dedicado. Estas palabras no retornarán en vacío, eterno Dios. Mi alma te adora, Cordero de Dios. El Señor me está mostrando en este momento, gloria, un nuevo pacto que se hace en esta mañana. Dios está afirmando una petición que tú tienes delante de Él. Oh, solamente persevera y verás la gloria de Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Vamos a hacer el llamado en este momento. Si alguna persona que aún no ha conocido a Jesucristo, este es el momento. Esta es la oportunidad, amigo, que Dios te da para que tú vengas al conocimiento de la salvación. Descarriado, este es el momento que el Señor te ofrece para que te reconcilies con tu Señor. Ahí donde estás, vamos a hacer la oración de fe. Repite conmigo donde te encuentres.
Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. En este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Ayúdame a serte fiel y a perseverar, como lo hizo Santiago, como lo hizo Job, hasta el momento de tu venida o hasta que yo vaya hacia ti. En el nombre de Jesús te acepto como mi Señor y Salvador. Amén, Jesús. Ahora yo voy a orar por ti. Si has hecho esta confesión de fe, yo voy a orar en este momento por ti. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, porque tu amor es infinito. En este momento, Señor, te presento cada vida, cada persona que haya hecho confesión de fe donde quiera que esté, en cualquier lugar del país, del mundo, no importa el lugar. Te pido que seas tú, Señor, escribiendo su nombre en el libro de la vida y no sea borrado. Que seas tú fortaleciéndole, ayudándole a permanecer. Perseverancia, Señor, aún hasta lo último de la vida. Ayúdalo, Señor, a ser fiel hasta el final. A serte fiel hasta lo último, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si has hecho confesión de fe, te decimos que asistas a una iglesia cerca de tu hogar, donde estás. Visita a una congregación donde se predique la sana doctrina para que seas doctrinado y bautizado o bautizada en el nombre de Jesús. También te invitamos a que te suscribas a Clínica del Alma, Sanidad para las Naciones. Dios te bendiga, Dios te guarde.